crisis capitalista de América Latina, neoliberalismo, socialismo o nuevo consenso post-neoliberal. El título de la ponencia muestra ya cuál es la perspectiva de lo que vamos esta tarde, de lo que vamos a presentar esta tarde. Empezar por señalar que me voy a ahorrar aspectos relacionados con la caracterización de la crisis, solamente señalar que en todo caso nos interesa seguir examinando cómo ella continúa desenvolviéndose, sobre todo poder apreciar y observar cómo se expresan de manera específica y concreta sus impactos sociales, políticos y culturales, e igualmente cómo se manifiestan resistencias y luchas sociales y políticas para enfrentarla. Con eso entonces queremos señalar que la presentación en cierta forma también contiene algunas afirmaciones que pueden considerarse de carácter provisional. Nuestra tesis central es que toda salida de una crisis es política. En ese sentido, las posibles salidas anticrisis son un amplio campo en disputa en el que fuerzas políticas y sociales buscan posicionar o imponer, según las circunstancias, sus respectivos proyectos. Y precisamente a partir de esa consideración de mirar que la salida a la crisis es política y que inevitablemente pasa por el devenir concreto de las luchas sociales y de clase, a partir de esa consideración es que pensamos que hay básicamente tres opciones en juego. En primer lugar, lo que podríamos definir o caracterizar como un afianzamiento del proyecto neoliberal. Es decir, en ese aspecto, señalar que la crisis, que una salida capitalista de la crisis puede significar una reafirmación y una profundización de lo que hemos vivido durante las décadas precedentes. En ese aspecto, fundamentalmente, una salida de la crisis estaría asociada a nuevas soluciones espacio-temporales de acumulación, si se quiere, al despliegue pleno de la nueva geografía del capital que ha venido desplegándose durante las décadas precedentes. En términos de su extensión geográfica, probablemente se haya cerrado, dado que, como se ha dicho acá en varias presentaciones, los antiguos países de Europa Oriental y de la Unión Soviética entraron en la lógica de la producción capitalista, China igualmente y así otros países, de tal suerte que aquí habría que pensar en otras formas de extensión sectorial y de profundización hacia la que pudiéramos denominar un proyecto político de mercantilización extrema de la sociedad y de la vida. En esa misma dirección habría que señalar que estaríamos en presencia igualmente de la pretensión de un uso capitalista de la crisis para instalar un régimen de excepcionalidad permanente tendiente a normalizar la informalidad y sobre todo a producir y reproducir inseguridad social. Porque la producción y la reproducción de inseguridad social se convierte sin duda en un dispositivo fundamental de la dominación de clase y de la coerción hoy. Por eso, en relación con la crisis, no deben descartarse, como ya se anuncia incluso en Colombia, pero también a nivel internacional, reformas laborales a los regímenes de seguridad social en pensiones y en salud, que obviamente tienden a profundizar este proyecto. En suma, en relación con esta primera salida a considerar, estaríamos en presencia de una profundización, exacerbación del proceso de socialización y de la vida, al tiempo que se acentúan las condiciones de apropiación privada capitalista
de esos productos producidos de manera creciente en términos pues, sociales. Volviendo entonces en ese aspecto a lo que sería el análisis clásico marxista en términos de la formulación de lo que él denominaría la contradicción fundamental de la sociedad capitalista. Aquí hay que señalar que en la perspectiva de esa eventual profundización del proyecto neoliberal juegan dos claves analíticas que se han señalado acá: la clave analítica de la financiarización y la clave analítica de la militarización, entendidas ellas en que responden justamente a una lógica de sometimiento de la producción y del trabajo en nuestra nueva fase. Una segunda posición para considerar hace referencia a las discusiones sobre los llamados nuevos New Deals o New Deal, que en cierta forma anuncian como posible salida a la crisis el regreso al keynesianismo, o incluso se habla del New Deal verde. Pero aquí habría que señalar, y en eso comparto algunas afirmaciones que se hicieron en el seminario, que no hay salida keynesiana a la crisis, porque hoy no se puede hablar de keynesianismo, sobre todo si hacemos una lectura política del keynesianismo. Si este se entiende como un consenso asimétrico de clase, de concesiones del capital al trabajo para darle salida a la crisis capitalista justamente de los años 20 y principios de la década de 1930. Si este se entiende en clave del proyecto capitalista de salarización del trabajo, de institucionalización de los sindicatos e incluso de redistribución del ingreso, tal y como fue en su momento abrazado por los proyectos políticos socialdemócratas. Y hay que decirlo muy claramente, en la actualidad no está de por medio un quiebre histórico, una revolución socialista como en su momento estuvo la revolución bolchevique, que es lo que explica históricamente el porqué de las concesiones de clase en los años 20 y principiando la década de los 30. Hoy estamos, por el contrario, si miramos el asunto en términos generales, frente a una ofensiva del poder de clase restaurado justamente como resultado de las políticas neoliberales de estas décadas precedentes. Pero para matizar el análisis habría que decir que si bien es cierto que en este momento en América Latina no hay una revolución socialista en el sentido clásico, sí tenemos que registrar importantes cambios políticos del mayor significado que obviamente pueden incidir sobre la tendencia histórica a la que nos estamos refiriendo. Y en ese aspecto tendríamos que señalar que si bien no podemos hablar de una salida keynesiana, eso no puede llevar a descartar la posibilidad de salidas no neoliberales en el sentido estricto del término neoliberalismo. América Latina puede ser sin duda un referente para esos efectos, dado que en ella incluso se han venido practicando políticas antes de la crisis capitalista que se sitúan en lo que hoy son los debates sobre, digamos, salidas no neoliberales frente a la crisis. Y en ese aspecto yo quisiera registrar básicamente dos tendencias que allí apreciaría hoy. Por una parte, lo que se ha caracterizado como el neodesarrollismo, o lo que en otros textos y análisis se caracteriza como el nuevo consenso post-neoliberal. ¿Qué es lo que básicamente está planteado allí en términos muy puntuales y sin entrar en grandes exposiciones? La ilusión sobre las posibilidades del capitalismo productivo. Y aquí estoy básicamente hablando de los proyectos de Brasil, de Argentina, de Uruguay hoy. La ilusión en las posibilidades del capitalismo productivo. La idea de que es posible una regulación social de la pobreza con base en una ampliación y extensión de la asistencia social más allá de los límites que se autoimpuso el neoliberalismo. La idea de los controles estatales acompañados de políticas de
regulación y estabilización macroeconómica, el involucramiento de sectores sociales y populares a favor justamente de ese proyecto político, la idea de que hay que afectar la situación de pobreza de estas sociedades, más no modificar sustancialmente las condiciones que producen la desigualdad. En sentido estricto, diríamos, esto ni siquiera se acerca a lo que sería una noción de reforma en el sentido socialdemócrata de la reforma. En ese aspecto igualmente habría que decir, y continuando con esta línea de análisis, que este tipo de proyectos todavía consideran la posibilidad de reconstruir nuevos pactos productivos hacia una suerte de capitalismo nacional. Pero como se ha dicho acá, no hay que buscar burguesías nacionales donde no existen, y eso desde luego es importante para la política de alianzas. Estos proyectos igualmente se caracterizan por fundamentarse en una concepción de régimen político basado en la democracia liberal y en la alternancia electoral. Y habría que decir que, vistos en perspectiva histórica de largo aliento, son proyectos que a la larga terminan siendo desmovilizadores e incluso desesperanzadores para las posibilidades de una salida no capitalista de la crisis. Y en ese sentido pueden conducir a una normalización y a un aseguramiento del poder de clase por otra vía. Por otra parte, se encuentran los gobiernos que podríamos llamar nacional populares, en los que estamos apreciando una tendencia importante de antineoliberalismo hacia anticapitalismo y, más recientemente, incluso colocando el discurso de socialismo. De estos proyectos, ¿qué me parece? Y aquí estoy hablando sobre todo de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia. Me parece importante, dentro de las muchas cosas que uno pudiera destacar tres cosas. Está colocado nuevamente en el debate político el tema de las relaciones de propiedad. La idea de que la transformación de una sociedad está necesaria e inevitablemente articulada con una transformación de las relaciones de propiedad, con una supresión en la tendencia histórica de las relaciones capitalistas de producción. Y creo que es importante que de nuevo se esté hablando de la propiedad, porque no se hablaba de la propiedad. En segundo lugar, me parece importante, para destacar de estos proyectos, insisto, dentro de lo mucho que se pudiera señalar, la integración, el tema de la integración, la posibilidad de pensar proyectos políticos alternativos en clave de integración cuando no hay lugar para proyectos nacionales. El capitalismo se ha mundializado, no solo la resistencia, sino la concepción de alternativas tiene igualmente que pensarse desde esa perspectiva. Y en tercer lugar, que es un aspecto sobre el que me voy a detener al final de mi presentación, lo que estos proyectos significan para la producción de nuevas subjetividades en América Latina y habría que decirlo también a nivel mundial. Desde luego que acá, en estos tres aspectos que estamos señalando, todavía hay algunas cuentas por saldar. Y cuando me refiero a unas cuentas por saldar, ese saldo de cuentas tiene que ser despojado de todo fetiche. Por ejemplo, aún está pendiente la valoración con juicio de lo que fueron los proyectos del socialismo, del llamado socialismo realmente existente en la Unión Soviética, en Europa Oriental, en China y también la misma experiencia de Cuba. Es un tema que creo que de nuevo gana en importancia para la discusión. En segundo lugar, está de nuevo el debate puesto sobre el socialismo en un solo país, la posibilidad del socialismo en un solo país o en una región. Y en tercer lugar, creo que de nuevo está puesto el debate sobre la transición,
En suma, lo que aquí está en discusión es precisamente las consideraciones sobre la organización de la sociedad y del Estado, y más concretamente incluso diríamos en la idea comunista, cómo entender hoy los procesos de socialización de la producción y de la vida. Bien, finalmente quiero hacer unas consideraciones sobre las nuevas condiciones para la producción de subjetividades, porque creo que en ese aspecto esta crisis es muy importante. Hoy en este seminario estamos hablando de cosas que no podíamos hablar hace 15 años o hace 10 años. Incluso nos refugiábamos en el lenguaje, hasta hablábamos de la utopía. Hoy podemos utilizar nuevamente categorías de análisis que habíamos dejado de utilizar. Socialismo, comunismo, a manera de ilustración. Sin avanzar mucho en las reflexiones, creo que hay unas condiciones nuevas, interesantes, que resultan de esta crisis, en términos de las subjetividades. Esta crisis ha puesto en evidencia que el discurso de la democracia liberal más el libre mercado, que se había presentado como el fin de la historia, es un discurso que ha quedado liquidado por los hechos históricos. No obstante, ese es un campo en el que veo bastantes dificultades, pero nuevas condiciones. Yo simplemente me quiero referir a 3 aspectos muy rápidamente. Los que tienen que ver con los sistemas educativos. Hay nuevas condiciones para romperlas. Hay nuevas posibilidades para romper las condiciones del producto neoliberal, de la producción del discurso neoliberal, perdón. Sobre todo, hemos vivido un imperialismo de la economía en las ciencias sociales, y en sentido estricto habría que decir de la teoría neoclásica y de las teorías de la elección, e incluso del liberalismo en general. Esta crisis, desde luego, que tiene que generar discusiones, tiene que generar posibilidades para disputar el campo del poder en los sistemas educativos, para discutir lo que han sido los presupuestos teóricos del pensamiento único, y en ese aspecto tiene que haber posibilidades para las nuevas condiciones, digamos, del pensamiento crítico. Yo me pregunto incluso cuál va a ser el debate en las facultades de economía que durante varias décadas venían enseñando estos credos neoliberales. Primer aspecto. Segundo aspecto, en términos de la producción de subjetividades, la tecnocracia. Durante las últimas décadas se instaló en posiciones de gobierno, pero igualmente en distintos lugares de la producción del discurso y de la comunicación, una tecnocracia dogmática, pragmática, autoritaria, con una necesidad difusa. Se trata de los que bien pudieran ser considerados como los intelectuales orgánicos del capital. Hoy, en plena crisis, la mayoría han adoptado una actitud vergonzante. De repente no hay neoliberales. Todos incluso aparecen críticos. Hay que leer en nuestro medio los textos de Gómez, de Caballero, Argáez, de Montenegro y de Kalmanovitz, para más o menos entender un poco el planteamiento que estamos haciendo en ese sentido. Esa nueva actitud tomada por estos intelectuales prepara intelectualmente una salida capitalista. De nuevo, es como si el tema fuera de técnicas de regulación macroeconómica. Solo se controvierten medidas puntuales, monetarias y fiscales, ni siquiera un entendimiento de la política económica como una política de proceso estructural.
De nuevo, es como si el tema fuera de técnicas de regulación macroeconómica. Solo se controvierten medidas puntuales, monetarias y fiscales, ni siquiera un entendimiento de la política económica como una política de proceso estructural. ¿Cómo enfrentar eso? Nuestras posibilidades actuales están ahí en la batalla de ideas, en la lucha ideológica, si se quiere. En aquellos países donde hay otras condiciones, en las posiciones que se detectan en los gobiernos, desde luego que hay una proyección interesante en ese sentido. Y finalmente, la cotidianidad. En el debate de ayer en la tarde, el profesor de Zumiría llamaba la atención sobre la cotidianidad como campo de la política. Aquí estamos también en la necesidad de confrontar una ética del mercado individualista, egoísta, insolidaria, promotora de la injusticia. Necesitamos instalar conceptos de cooperación, solidaridad, fraternidad, valores de socialización, y creo que allí tiene que centrarse sin duda también la acción política. Estas nuevas condiciones para la producción de subjetividad se articulan con otras, con los acumulados de la lucha social y popular, con el importante despliegue de la acción colectiva organizada en sus diferentes formas y expresiones de resistencia, de insurgencia social y política que han llevado, como se ha sabido en América Latina, incluso a cambios políticos con valoraciones desiguales y diferenciadas. Pero que hoy se permita hablar nuevamente con cierta tranquilidad de comunismo, de socialismo, nos da ánimo y esperanza. Todavía hace una década teníamos incluso temores para hablar tan tranquilamente. Hay condiciones para una gran transformación de la subjetividad. La inmanencia del comunismo está presente. Gracias.